Bienvenidos a un nuevo episodio de I Have a Dream. Hay personas que construyen su carrera almacenando información y otras personas que hacen incluso algo más complejo. Toman esa información y la transforman en rigor, en criterio, en sentido común y, en definitiva, en una manera de ayudar a las personas a vivir y trabajar mejor. Nuestro invitado de hoy pertenece a ese segundo selecto grupo de personas. Viene recomendado por Ramsés Gallego, quien me ha hablado maravillas de él, pero me quedo básicamente con dos cosas. La primera, que es una persona con una historia muy chula que contar, y la segunda, que una vez tuvo un sueño. Llegaremos a eso durante la conversación. Hola Javier, bienvenido a I Have a Dream, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manu. Encantado de acompañarte en este podcast. Ujú. Bueno, pues nosotros sí que estamos encantados y te agradecemos muchísimo tu tiempo, que estés aquí con nosotros y que podamos escucharte todas esas cosas que llevas dentro y que puedan llegar al mayor número de personas posible, ¿no? Muy, Entonces, si te parece, nos metemos en faena, nos remangamos y le damos, ¿vale? muy bien. Mira, la primera pregunta es ADN de este programa y se la hacemos a todos los invitados igual. Si tuvieras que contarnos quién es Javier Peris sin decirnos a qué te dedicas o cuál es tu profesión, ¿cómo te describirías? Bueno, pues es bastante difícil la respuesta. Yo creo que como un gran aprendedor. Un poco, ¿no? A mí me encanta estar aprendiendo todo el día y simplificarlo todo. Esa es mi forma de relacionarme con el mundo. Me gusta simplificarlo todo, buscarlo sencillo, buscarlo útil. Buscar ejemplos para explicar las cosas. O sea que a la vez de ser un gran aprendedor, también soy un gran enseñador. Me encanta difundir, me encanta divulgar, me encanta explicar, me encanta dar a conocer y quizá pues eso es lo que haya definido la carrera y por donde me ha llevado mi itinerario profesional. Déjame tirar de ese hilo. Hablas de aprendedor, hablas de simplificar lo complejo. ¿De dónde viene eso? Bueno, realmente mi pasión por buscar la forma más simple de hacer las cosas y sobre todo también la sencillez y el sentido común, como tú bien decías al principio, viene de un fracaso en un proyecto que tuve a principios de este milenio, que da raro, pero es verdad, y el cual me hizo reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque estaba en aquel entonces embebido en un proyecto muy importante, o eso creía yo, un proyecto de esos que jamás se pone el sol, que tienes equipos disociados o repartidos por todo el mundo y que realmente, pues bueno, no gestionaba en absoluto. Aposté por la suerte, pero por la suerte equivocada, ¿no? Por fiarme de la suerte. Luego la vida me enseñó que si te has de fiar de una suerte, tiene que ser saber usar tus recursos para tener éxito. Esas siglas de suerte, no del azar, que es lo que normalmente nos ponemos en manos de ello. Y bueno, pues fue un proyecto que realmente me llenó de satisfacción, un proyecto que no dio los resultados que tenía que dar y a partir de ahí me hizo buscar en las buenas prácticas, en las bases de conocimiento, en las metodologías, incluso en las normas y en los estándares, pues guías que me sirvieran para no inventar la rueda, sino de alguna manera aprovecharme del conocimiento de otras personas, de otros colectivos, de otros grupos, que de alguna manera me dieran certidumbre en aquello que para mí había sido insatisfactorio, que era la propia gestión, el propio management. Y bueno, pues empecé a buscar y ahí empezó una búsqueda que no ha parado hasta el día de hoy, porque sigo buscando, sigo compilando, sigo simplificando, sigo de alguna manera intentando ayudar a los profesionales como yo a lograr más con menos, pero sobre todo con mayor satisfacción. Eh, el camino es muy sencillo. Nos complicamos demasiado a menudo a la hora de hacer las cosas. Cogemos atajos inviables y eso es lo que de alguna manera nos lleva a una insatisfacción con lo que hacemos tremenda. Que ojo, que supera los límites de lo profesional y llega incluso a los límites de lo personal. Es lamentable, verdaderamente lamentable, ver a profesionales cómo se llevan trabajo a sus casas, cómo se llevan preocupaciones innecesarias
al ámbito doméstico, al ámbito personal, por no saber dosificarse, por no saber aplicar unas normas, unas reglas, unos métodos, unos procesos. Y parece como cuando estás haciendo chuletas para probar, que te cuesta más hacer las chuletas que estudiar para probar, ¿no? Nos complicamos soberanamente. Entonces, eso ha sido siempre mi obsesión. Y yo creo bueno, que me ha llevado por unos derroteros apasionantes que de alguna manera me encantan. Puede ser que ese fracaso que nos comentabas haya sido entonces la puerta de traer el sentido común a tu vida y de adaptar las metodologías de una manera que te aporten y que no te hagan sentir como en una cárcel. ¿Es de ahí de donde viene? Totalmente, totalmente. Yo recuerdo que cuando ese proyecto finalizó, realmente en la empresa en la que estaba tampoco importó mucho, porque la empresa estaba acostumbrada a que los proyectos fallaran, a que los proyectos no lograran los objetivos, a que los resultados fueran mediocres. Mediocre es lo que también me dio pie a que, de alguna manera, bueno, saliera de esa compañía e iniciara una andadura por libre y entonces buscara este tipo de metodologías en asociaciones internacionales bueno, pues cuando has salido de un problema y encuentras una guía, encuentras una base de conocimiento que realmente te habla de cómo deberías de haber gestionado, pues te pones a trabajar sobre ella, ves la luz, ves el camino, ¿no? Y a partir de ahí te enamoras. Pero rápidamente yo soy una persona muy inconformista, también utilizo mucho los 5 porqués y de alguna manera, pues bueno, ves que no todas las metodologías también son perfectas y te das cuenta de que a lo mejor lo que tú estabas haciendo no era el proyecto, era un programa de proyectos. Entonces, las metodologías de proyectos no valen. El project management se queda donde se queda. Entonces, hay vida más allá del proyecto y por encima, y por encima del proyecto también. Entonces empiezas, es como un ciclo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso en el cual, pues bueno, ya sabes de project management, tienes que pasar al program management, que es gestionar conjuntos de proyectos tendentes a dar un beneficio a nuevas capacidades, pero cuando ya también estás metido en eso, te das cuenta de que, bueno, de que los objetivos estratégicos no se cumplen con proyectos, no se cumplen con programas, sino se gestionan también con portfolio management, otra metodología, y de alguna manera, pues bueno, fui conociéndolas todas. Yo creo que eso es lo que me ha dado una visión absolutamente holística de todo el cambio organizacional y la ejecución estratégica, que no me debo a ninguna de ellas, no comulgo 100% con ninguna de ellas, es más, las cuestiono, sé dónde inician y dónde acaban cada una de ellas, dónde son competentes, dónde no son competentes y dónde hay que utilizar otras metodologías y eso me ha hecho, pues bueno, al final conocerlas tanto es así que hace tiempo yo estaba bastante más gordito y me llamaban en el entorno profesional el Obélix de las certificaciones o de las metodologías, porque precisamente parecía como si me hubiera caído la marmita y las tuviera todas. El no cuestionarlas, el no depender, el no creer en mantras, el no comulgar con ruedas de molino en determinadas asociaciones, pues me hizo también ser una persona en algunos círculos un poco molesta, porque claro, decía, esto no sirve para esto. Y claro, la gente decía, sí, sí que... Y al final tenía razón. Pero eso me dio una independencia, sobre todo, como digo, una visión holística tremenda. Lo que pasa es que, claro, hay mucha complejidad, hay muchísimas metodologías. Entonces, a partir de ahí, cuando ya las conoces, yo me certifiqué prácticamente en todas, incluso con los niveles superiores de formador acreditado por los propios marcos, bueno, cuando ya las conoces todas, lo que intentas es buscar la sencillez, más que la sencillez, la simplicidad. Es decir, ¿cómo coordino yo todo esto de manera que sea útil y que sea útil tanto a una administración pública como que sea útil al trabajador? Quiero decir, al funcionario de una administración pública, al trabajador de una gran compañía, a un autónomo, a una startup. Y bueno, ya conociéndolas con rigor y sobre todo aplicándolas, pues bueno, te da pie a que sigas trabajando y a iniciar una nueva carrera, no solo ya teórica, sino de aplicación. Yo me gustaría explicar que soy como Indiana Jones, pero más gordito y más feo. O sea, quiero decir, estoy cavando tumbas, estoy en los yacimientos arqueológicos, es decir, estoy con las empresas, estoy tanto grandes, pequeñas, medianas, administración pública, incluso startups, y luego por las tardes, pues evidentemente estoy dando clases en las escuelas de gobierno, soy profesor también del Instituto de Empresas, soy profesor de la Escuela de Organización Industrial, y que alguna pues tienes ambos mundos, ¿no? Un mundo eminentemente práctico, un mundo de aplicación y también un mundo
digamos, más teórico, más pedagógico, más didáctico, más de divulgación, ¿de acuerdo? Que también pues, se aprende, porque yo aprendo hasta de los cursos que doy. Yo, como digo, soy un gran aprendedor y me encanta ver puntos de vista de los alumnos porque enriquecen, pero siempre cuando sean contrastados con esa práctica. Quizá ese punto de buscar lo simple, que no lo sencillo, lo simple para intentar buscar solución a todo ese colectivo de profesionales que está agobiado, que llega al trabajo y de alguna manera no logra cumplir con lo que había planificado, se va con más faena de la que tendría, se deja trabajo para el fin de semana. A poco que seas responsable, eso te va a suceder si no llevas a cabo una adecuada gestión. Pues bueno, ese es el camino también que me apasiona y que de alguna manera llevo a diario. O sea que he pasado por el conocimiento de prácticamente la mayoría, metodologías desde gobierno, de tecnologías de la información, gobierno corporativo, cambio organizacional, gestión de servicios, excelencia del servicio, gestión de proyectos, programas, es decir, muchísimas, incluso producto digital con metodologías ágiles de nivel táctico, pues bueno, te hacen ver que la caja de herramientas es compleja. Es muy compleja y hay que buscar, pues bueno, inventar la navaja multiuso, de alguna manera. Bueno, has dicho muchísimas cosas. Luego entraremos un poco más a detalle en el tema de las certificaciones, ¿no? Y eso que comentabas del Obelix de las certificaciones, pero me gustaría hacerte una última pregunta en el plano de la persona, de Javier Peris como persona, y es, bueno, realmente son dos preguntas. O sea, la primera pregunta, ¿cómo viviste esa parte personal de esa pérdida de peso que contabas, que entiendo que es un camino importante y un reto personal pues complicado y cómo lo gestionaste? Y luego, si podemos, que no sé si tiene que ver o no, con lo que me decía Ramsés de que una vez tuviste un sueño, no sé si ese sueño es más personal, es más profesional, quizá nos sirva como puente de lo uno a lo otro, que nos cuentes un poco más cuál fue ese sueño y si hay parte de ese sueño que a día de hoy sigue viva o no, o ya se ha cumplido, o se quedó por el camino. Bueno, sí, el sueño realmente es construir unas metodologías sencillas que fueran aplicables a cualquier tipo de organización, como te digo, tener esa caja de herramientas a disposición de los profesionales para lograrles una mayor satisfacción en el trabajo, ¿de acuerdo? Yo la pérdida de peso, pues la llevé a cabo justo previa a la pandemia. Yo fui una de las personas de las pocas personas en España que adelgazó en la pandemia, lo tengo que decir. Y de alguna manera, pues bueno, fue un reto también, evidentemente, con ayuda médica, por supuesto, pero me permitió volverme a conocer a mí mismo. Sí que había pasado un tiempo en el que me había dedicado a estudiar como un verdadero salvaje, a certificarme absolutamente todo, a centrarme en el trabajo, en especializarme, y eso, pues evidentemente, tiene un impacto en la salud bastante elevado. Tanto es así que en aquella época, bueno, pues bueno, había tenido toda esa labor, digamos, de aprendizaje, centrándome mucho en las metodologías y SACA me premió con el premio Harold Weiss por logros sobresalientes en gobierno de tecnologías de la información, que para que la audiencia, si no lo conoce, lo ponga en valor, es una asociación, la principal de auditoría y control de servicios de sistemas de información a nivel global y ese premio jamás se lo habían dado a nadie de habla hispana en sus 45 años de historia. Un premio además que no es necesariamente un premio anual, es un premio que solo se otorga cuando de alguna manera se evidencian logros por encima de la norma. Es decir, un trabajo muy duro y bueno, pues que te va alejando de la salud y de alguna manera, pues bueno, vas engordando y vas penando la salud. En definitiva, a partir de ahí, pues fue otro viaje de autoconocimiento en el cual, pues bueno, te empiezas a encontrar muchísimo mejor y de alguna manera logras recuperar tu aspecto físico y realmente eso te motiva para seguir luchando y para seguir creando, digamos, es como una bola gratis en esta vida, ¿no? Que de alguna manera te vuelve a poner en la línea de lo correcto, de lo saludable y a partir de ahí a funcionar. Y ya digo, eso fue un empuje muy importante para seguir trabajando y seguir buscando de ese conjunto
de metodologías, de bases de conocimiento, de normas, de estándares, pues hacer uno que fuera absolutamente integrador. Y al final lo conseguí. Me tocó hacer dos, yo me hubiera gustado hacer uno. Pero trabajamos sobre uno en concreto, que es el que sirve para la ejecución estratégica y el cambio organizacional, y otro para el gobierno del tiempo y la gestión de la productividad. Eso es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos asumir retos en el trabajo, no podemos asumir retos laborales si no organizamos de una manera adecuada nuestro tiempo, si no gobernamos nuestro tiempo. Yo te he de ser sincero, yo he perdido muchísimo tiempo intentando gestionarlo, ¿de acuerdo? Hasta que no me di cuenta de que lo que había que hacer era gobernarlo, pues evidentemente estaba achicando agua de un bote lleno de vías de agua y evidentemente lo único que me permitía era mantenerme a flote, pero no crecer, no crear, no prosperar. Entonces, bueno, con esas dos metodologías podemos ayudar a cualquier organización, a los profesionales, porque esto en definitiva no es tanto ayudar a las organizaciones, que sí, sino ayudar a los profesionales que forman parte de las organizaciones a que, una vez más lo diré, lograr más con menos y con mayor satisfacción. Fíjate qué detalle, Manu, y esto es muy importante. El 85% de los problemas que tiene un profesional en su día a día son reiterados, no son nuevos. Eso es una cifra increíble. Yo muchas veces confieso que en el 85% de las veces que un profesional me dice que va petado, soy capaz de demostrarle que está mal organizado. Y es verdad, si el 85% de nuestro tiempo lo invertimos en problemas que ya nos han sucedido, algo no estamos haciendo bien. Somos excesivamente cortoplacistas, solucionamos la incidencia, pero no el problema. Y son vías distintas. Es decir, tapamos la herida, pero no la curamos. ¿De acuerdo? Cortamos la hemorragia, de acuerdo, de momento, pero no sanamos lo que la ha producido. Con lo cual estamos en esa carrera de la rata, en esa rueda del hámster constante, que luego nos decían, es que no me da la vida. No me da la vida, no la has organizado bien. Recuerda, lo comentamos, vamos a vivir 4.000 semanas. ¿Qué hacemos con esas 4.000 semanas? ¿Estamos en la carrera de la rata corriendo indefinidamente o decidimos qué hacer en cada una de esas horas que nos regalan cada día que comienza? Porque tú, yo, todo el mundo, todo ser humano tiene 24 horas al día. Todos tenemos lo mismo, lo más democrático que existe. Ahora, lo que haga cada uno con ellas realmente es lo que le va a definir. Y fíjate, la salud de una persona normalmente se mide por los hábitos, porque tienes hábitos saludables. Una persona que tiene hábitos saludables normalmente tendrá la salud. En el trabajo, la profesionalidad se mide por la calidad de los procesos. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿tenemos hábitos saludables? Y en nuestra relación con el trabajo tenemos procesos adecuados. Si no tenemos procesos, vamos a estar siempre en la improvisación. Y este es el fallo, porque lo que no es método es improvisación. Por eso siempre he querido buscar y de alguna manera conseguir establecer métodos para absolutamente todos. La verdad es que es una pasada esto que nos comentas y me surgen dos preguntas de aquí. Eh, para intentar entenderlo con un ejemplo, siguiendo tu trayectoria, vemos, bueno, de hecho lo hablaba con Ramsés que me decía, no, bueno, es que Javier es una máquina de las certificaciones, siempre tenemos ahí la cosa y que me dice, pero tengo muchas más que tú, tal. No, entonces viéndolo, pues no sé si fueron como 30 y pico certificaciones, pero además en un espacio de tiempo que tampoco era tan largo, 6 7 años, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me venía es, ¿cómo se gestiona y cómo se gobierna el tiempo sacando de tantas certificaciones en un espacio de tiempo tan corto para la magnitud, la importancia, ¿no? Y la densidad o la profundidad de esas certificaciones? Y la segunda pregunta es, ¿qué te enseña la vida sabiendo que vas a vivir 4.000 semanas? Porque es que es un dato que es fascinante. Sí. Voy a empezar por la segunda pregunta. Si coges un Excel y consigues tener 4.000 casillas,
Empiezas a colorear en rojo las que has vivido y probablemente te llevarás un disgusto. Y y realmente no es que haya que evitar eso, sino que hay que enfrentarse a eso, esa es la realidad, ¿de acuerdo? Dicen que un pesimista es un optimista bien informado, y no es así. Yo, que tengo las certificaciones relacionadas con riesgos más importantes de Occidente, por decirlo de alguna manera, siempre digo que un pesimista es un optimista mal gestionado. Tenemos que realmente saber a lo que nos enfrentamos. Entonces, no desperdiciando esas casillas que tienes y por las que vas a pasar. Decía Ford, el fabricante de coches, que el coche que no fabriques este minuto no lo fabricarás jamás. Y tenía mucha razón. Hay gente que es bastante, pues no se da cuenta y dice, bueno, lo fabricarás en el minuto siguiente. Y es que no, ese es el coche en el minuto siguiente. El de este minuto, si no lo has fabricado, no lo vas a fabricar ya más. Entonces, cuando te das cuenta de la finitud del tiempo, ¿de acuerdo? Te das cuenta de que no tienes que perderlo. Tienes que elegir quién te hace perder y quién no te hace perder ese tiempo. Y tienes que destinarlo en aquello que te va a permitir a ti lograr unos objetivos estratégicos. Porque la gente se equivoca. En los proyectos logran resultados. Los programas logran beneficios. Y el portfolio logra objetivos estratégicos. No hay nada menos estratégico que un proyecto. Cada vez que en España alguien dice proyecto estratégico, se muere un gatito. Porque con project management no es ni será estratégico jamás. Empieza a ser estratégico cuando es un programa de proyectos y por eso está la metodología. Y es estratégico, sin duda, cuando pertenece al portfolio de inversiones de la organización, que es el portfolio management. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque la gente se equivoca muchísimo y habla de mi vida es un proyecto. Yo digo, vaya chapuza, si tu vida es un resultado, si tu vida es un entregable, pues te acompaño en el sentimiento, pero la vida es portfolio. La vida son unos objetivos estratégicos que tenemos que ir trazando mientras discurrimos por ella. Y por supuesto, los objetivos estratégicos cuando tienes 19, 20 años deben de ser muy distintos a los que tienes cuando tienes 20, 30, 40, 50 o incluso 60. Pero eso no te exime de tenerlos claros. Lo lamentable de este país es que no nos motivan, no nos ayudan, no nos acompañan, no nos asesoran para saber qué queremos ser de mayores. La Hmm. inmensa mayoría de la gente no sabe lo que quiere ser de mayor, ni siquiera cuando es mayor. Y ha cogido las vías equivocadas o nunca le ha preocupado. Entonces, Muy cierto. consume su vida de una manera mm, tremendamente evitable. Entonces, ¿qué debemos de hacer ante esto? Pues realmente ir trazando, una vez tenemos claro el portfolio, y fíjate que estoy hablando de términos de empresa aplicados directamente a la vida de cada uno, pero yo, por ejemplo, ahora voy a entrar en la época de los 60, ¿vale? El año que viene. Voy a ser sexigenario, ¿vale? No sexagenario. Y de alguna manera yo tengo que tener claro qué espero de mí en la próxima década y conducir un grupo de acciones que me lleven con unas nuevas capacidades hacia ello. Lo vengo haciendo desde aproximadamente los 30 años que tomé conciencia de ello. Entonces, tampoco se trata de agobiarse. A mí me agobiaba más el no tener clara lo que hacer que el tener claro lo que hacer. Es más, y te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Nos pasamos 23 años de nuestra vida, 24, 25 o 20, con una agenda absolutamente amueblada. Sabemos cuándo toca matemáticas, cuándo toca derecho penal, cuándo toca gimnasia, cuándo toca ballet, cuándo toca... Y tenemos un horario absolutamente estipulado. Lo que cambian quizá sean las materias, pero las asignaturas las tenemos normalmente por cuatrimestre o por año natural, por año escolar, por periodo escolar, absoluta y meridianamente claras. ¿Eso a ti te agobiaba, Manu, el tener una agenda así? La verdad que no. Vivíamos más felices que Chupito. Pero estamos así y estamos en escuela, o sea, en la escuela primaria, en la secundaria, en la carrera, tal. Venimos amueblados por horas y nos sueltan en el trabajo, ya no ser casos de trabajo como cadenas de montaje
O como un piloto de un Airbus. Un piloto de un Airbus no puede poner el motor cuando le dé la gana o no puede quitar el tren de aterrizaje cuando le dé la gana. Tienen también unas pautas y unos que se les llaman trabajo relativo. Pero quiero decir que salvo empleos muy concretos, la mayoría de la gente en oficinas y despachos, la mayoría de la gente en comercio, la mayoría de la gente va a ver lo que echa, sin una agenda absolutamente dosificada, adecuadamente dosificada, donde tenga tiempo para aprender, donde tenga tiempo para planificar, donde tenga tiempo para documentar, donde tenga tiempo para todas esas cosas que sabemos de sobra que hay que hacer. ¿Sabes cuándo decimos que las vamos a hacer? Cuando tenga tiempo. Y Ya. el tiempo no se encuentra, el tiempo se crea, porque si no el tiempo pasa. Mi Eso padre. es un poco lo que cuando tú me dices esto no va de escoger la pastilla roja o la pastilla azul, sino de crear el complejo vitamínico, es un poco lo que estás contando ahora, ¿no? Sí, no, es que todas estas reflexiones salen de ese complejo vitamínico, que yo el complejo vitamínico lo miraría como el conjunto de metodologías. Es decir, yo soy project manager cuando hago un proyecto, pero si estoy dentro de un programa, pues utilizaré program management y a lo mejor estoy ejerciendo el rol de program owner. A lo mejor dentro del portfolio estoy con otro rol. Es decir, el conocer todas estas herramientas que están a disposición de los profesionales te permiten también sacar una versión light para tu vida personal y tenerla mejor organizada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo de pastilla roja o pastilla azul es por esa gente ignorante, a sabiendas, que se cree que todo se va a solucionar con project management, o todo se va a solucionar con agilidad, o todo se va a solucionar con service management. Es gente realmente ignorante, que no se da cuenta de la complejidad organizacional. Y en tu vida igual. Te vas a tener que tomar decisiones y aplicar metodologías de vida muy ágiles, muy rápidas, muy dinámicas, y otras donde lo que impera es el tiempo, el sosiego, dejar que las cosas evolucionen, ir viendo, ir disipando la ambigüedad, que no es lo mismo que la incertidumbre. Es otra de las cosas que la gente no entiende. Un proyecto no puede ser jamás ambiguo. Un proyecto puede ser incierto, pero un proyecto en el momento que se crea y dado su ciclo de vida lineal, tiene que tener claro lo que hay que hacer. Otra cosa es que no sepamos si lo vamos a conseguir, si va a llover, si vamos a tener piedras en el camino, si vamos a llegar con el dinero. Eso es otra cosa, eso es incertidumbre. Pero la ambigüedad, el no saber qué hay que hacer, se gestiona con otras metodologías, como es el program management. La diferencia entre un proyecto y un programa es esa. Lo que se ha de entregar es un beneficio, es un programa y no un proyecto. Y si lo que hay que entregar, de acuerdo, es ambiguo, es un programa y no es un proyecto. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Pues todas esas cosas te lo puedes llevar a tu terreno más personal y trazar esa hoja de ruta de vida que te vaya haciendo cumplir tus sueños. Si no, irás, pues, de alguna manera, guiado, viviendo la vida de otras personas, ¿de acuerdo? Lamentándote de no haber sido, ¿de acuerdo? O dándote cuenta realmente de lo que pudiste haber sido. Eso es lamentable porque solo en esta vida solo hay una oportunidad de vivirla como tú quieres. En todo esto que me explicabas, yo creo que todo el rato salen dos cosas que son muy tuyas y que nos has dicho al principio, ¿no? La parte de soy un gran aprendedor y luego la parte de soy un enseñador también. ¿Qué has aprendido al iniciar pedagogía a los 59 años, Javier? Pues que hay una frase que me gusta muchísimo. Dice que los profesores, los maestros, trabajamos para la eternidad, porque nadie nunca sabe dónde acabará nuestra influencia. Es decir, seguro que tu padre te contó que alguien le dijo, seguramente esa es la idea. Entonces Sí, tenemos que sí. tener muchísimo, muchísimo cuidado de cómo comunicamos las cosas, cómo nos relacionamos con los alumnos, cómo les hacemos entender las materias. Y tenemos que utilizar lenguajes, ejemplos. La didáctica, por ejemplo, es una de las asignaturas que más me ha gustado,
¿Por qué? Porque te ayuda a entender cómo transmitir los conocimientos de una manera efectiva, dependiendo de la audiencia. Si bien es cierto que la carrera de pedagogía en España está muy basada en el aprendizaje del menor, de colectivos desfavorecidos, algo que está fuera del alcance de mi ámbito de actuación. Yo guardo anécdotas muy graciosas de que cuando yo iba a clase se creía que yo era el profesor. Claro, no soy yo, porque es para colectivos de alguna manera, pues, más basados en la infancia. Pero sí que dentro de la carrera, y que por eso yo me matriculé, no con el ánimo de acabarla, porque evidentemente hay muchas asignaturas que no me van a aportar nada y sería una inversión en tiempo que no puedo destinar, pero sí de esas asignaturas como la de formación permanente, la de formación ejecutiva, la de didáctica, muchísimas que realmente sí que me han llenado. Y desde luego los profesores tenemos, son momentos, no solo de formar, sino de entusiasmar, ¿de acuerdo? De entusiasmar con las nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo de poder conseguir que el alumnado, que en mi caso son todos directores, ejecutivos, miembros de los consejos, C-level, pues evidentemente sepan que hay otras maneras de hacer las cosas que les permitirían una mayor satisfacción, aparte de mayores logros, tanto económicos como profesionales. Por tanto, debemos, en la era a la que vamos, que es una era de cambios, porque no estamos en un cambio de era. A ver, la gente se equivoca, esto no es un cambio de era, es una era de cambios, donde vamos a estar cambiando constantemente con la irrupción de la inteligencia artificial y los lenguajes y de alguna manera todo este mundo de oportunidades que sale. Desde luego debemos de ver con optimismo, con cierto optimismo, a la persona, al ser humano en ese entorno capaz de aportar muchísimo y capaz de liberarse de aquello en lo que no aporta, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que tenemos una labor tremenda de empezar a hacer nuestra función de humanos y quitarnos de encima la función de máquinas y delegarlas como nunca se ha podido hacer gracias al aporte de esta inteligencia artificial. Muy importante esto que dices. De hecho, me estaba conectando totalmente con la nueva encíclica del Papa, Magnifica Humanitas, donde hay una parte que exactamente dice tal cual lo que acabas de decir, ¿no? En esta era de cambios de inteligencia artificial, qué importante es la parte de ser humanos, ¿no? Y bueno, me conectaba mucho con eso. Y luego he hilado con otra frase muy tuya de tus libros, ¿no? Es cuando dices que la norma puede ser el camino más corto entre dos profesionales. Te corrijo, no ¿Por puede, qué? es. Es. Es el camino más corto entre dos profesionales. ¿Por qué? Porque, mira, en los cuerpos de normalización, los comités de normalización, en UNE, en España, UNE es el organismo delegado del Estado para la normalización, se trabaja de una manera bárbara por intentar estandarizar, por intentar facilitar las cosas. La gente muchas veces dice, ¿pero eso de las normas qué es? Mira, pues un estándar es el A4. ¿Quién no conoce un A4? Tú imagínate que las hojas fueran de distinto tamaño, de distinta ubicación, o sea, realmente no podría haber impresoras, o hacer una impresora sería complicadísimo. Es decir, realmente la estandarización facilita. ¿Y qué facilita? El progreso. Y el progreso compartido. Y te permite no inventar la rueda o no reinventar la rueda. Hay una frase muy de Ramsés que dice que yo llegué muy alto porque me upé en hombros de gigante, que no es suya, pero la utiliza muchísimo. Pues eso es lo que te permite la estandarización y la normalización. Lo que te permite realmente es poner en contexto, ¿de acuerdo? Lo que tú consideras, enfrentarlo a gente tan profesional o más como tú, o más que tú, y de alguna manera seguir creciendo. Porque hay gente que hace usura del conocimiento. Fíjate, yo también soy experto en procesos de negocio. Y cuando llegas a una organización para moderar los procesos de negocio, la gente normalmente se enroca porque dice, si digo lo que hago, me van a despedir. Pues triplica el índice de despedidos, por no decirlo que por decirlo. O sea, realmente las empresas no invierten en el coche, invierten en el piloto. Es decir, si hay alguien que hace algo bien,
dejémoslo y que lo siga haciendo, por Dios, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ese algo no puede estar en manos de esa persona únicamente. Con los procesos y con las lecciones aprendidas sucede magia. Si tú tienes dos peras, Manu, y yo tengo dos peras, si tú me das tus dos peras, yo tengo cuatro y tú no tienes ninguna. Es lo lógico. Y viceversa, si yo te doy mis dos manzanas, vamos a decir manzanas, y tú tienes dos manzanas, tendrás cuatro manzanas y yo me habré quedado sin ninguna. Pero fíjate, si tenemos lecciones aprendidas, si tenemos conocimiento, si tenemos procesos, información, y tú tienes dos y yo tengo dos, si yo te doy mis dos y tú me das mis dos, ambos tenemos cuatro. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es poner en contexto toda esa información para, de alguna manera, hacer crecer las organizaciones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que no se está encontrando. Eso es lo que estamos careciendo y eso es lo que hace que al final en las empresas estemos inventando la rueda. Pues eso es lo que hacemos en una normalización española como organismo delegado del Estado para la normalización. Poner en contexto toda esa información para crecer, para aprender de los demás. Y evidentemente tenemos que pagar un tributo. Pero mira, decía Antonio Machado, el ilustre Antonio Machado, que en las cosas de la cultura y el saber solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Y es verdad, la única forma de poder crecer no es empezando desde cero cada vez, es empezando donde lo han dejado los grandes y a partir de ahí creando y multiplicando oportunidades de una manera pues, diferente, de una manera mejor. Evolucionar es muy rentable, es muy eficaz, es muy eficiente. Revolucionar desde cero o volver a comenzar es carísimo y absolutamente ineficaz. Qué profundo esto que cuentas, qué de sentido común, qué distante, ¿verdad?, de lo que estamos acostumbrados en ver en muchas empresas donde casi trabajan más por el postureo de los procesos que por hacer procesos de verdad. Y cuánta razón tienes, amigo. Hilando un poco con lo que decías de la inteligencia artificial. Sí, Perdóname, Manu, hay gente que puede decir que voy muy por el aire o muy por arriba. No, esto que acabo de decir lo oímos a diario. ¿Cuántas veces estamos en una organización y oímos a alguien quejándose de que le ha pasado algo? Y de repente alguien de al lado le dice, a mí también me pasó. Pues estamos hablando de eso, de solucionar precisamente eso. Yo fíjate, en las organizaciones con las que trabajo, no tolero que se itere un error. O sea, nos puede pasar una vez, nos puede pasar como mucho dos veces, pero si nos pasa tres veces es que tenemos un problema. Porque una persona que se equivoca una vez, bueno, que se equivoca dos, oye, pero si se equivoca tres, es torpe o no. correcto. Una empresa que se equivoca una vez, bien. Si se equivoca dos, oye, y si se equivoca tres, es una organización torpe, llamémosla por su nombre. Y cuando empecemos a llamar las cosas por su nombre, nos daremos cuenta de que cada vez que sucede algo, no tenemos que quedarnos en lo superficial, tenemos que ir a la causa raíz y solucionarlo, porque si no, nos pasará, nos cobrará factura. Disculpa que te haya, pero que No, 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 no. la gente Eh, que no estamos yéndonos por los cerros de Úbeda, estamos hablando de cosas que pasan todos los días en las organizaciones y no son excesivamente sencillas, pero son muy simples de solucionar. es verdad. Es verdad. Mira, me iba a ir un poco por el camino de la inteligencia artificial, porque, bueno, pues ahora mismo está en boca de todo el mundo, ¿no? Y como buen representante de la comunidad valenciana, quería ver cuál es tu impresión de que Valencia esté entrando en la conversación dentro de la inteligencia artificial con este laboratorio de gobierno de inteligencia artificial para la humanidad de la ONU en Quart de Poblet. Esto para ti, como valenciano, como representante del sentido común, como representante del gobierno, de las empresas, desde un estilo pragmático, ¿qué significa este posicionamiento de Valencia y de España? Porque yo creo que es algo dentro del marco de la ONU y bastante reconocido.
Sí, bien. Además tengo que decirte que yo vivo en Quart de Poblet, o sea que de alguna manera lo tengo aquí al lado y trabajo en Quart de Poblet también. Vamos, todas las iniciativas que vengan de un adecuado gobierno son bienvenidas, ¿de acuerdo? Ahora está de moda el gobierno y muchas veces el gobierno o gobernanza, que son 2 cosas absolutamente diferentes, la gente suele confundirlas, siempre son bienvenidas, siempre que no se malusen y siempre que no se confundan. Pero muchas veces se le habla gobierno a lo que en realidad es gestión. ¿De acuerdo? A mí que Valencia esté de moda, que Quart de Poblet evidentemente se haya puesto en el mapa gracias a las oficinas de Naciones Unidas, que no son las de la base de Valencia, sino la base de Quart de Poblet, me parece fantástico, desde luego. No soy cuarteño, soy valenciano, pero soy cuarteño de adopción. Lo único que tengo que decir es que lo que no me gusta es que muchas de estas iniciativas son pensadas como proyectos, se ponen en marcha, pero luego no se les da seguimiento, ¿de acuerdo? Mm. Y no logran transmitiendo los beneficios para los que se ha creado, ¿de acuerdo? Simplemente porque han tenido un modelo de gestión equivocado. Pero la gobernanza es más necesaria que nunca en un ámbito tan desconocido y lleno absolutamente de riesgos. Hay que entender que la palabra riesgos, nosotros siempre, los occidentales, lo asimilamos a algo malo. El riesgo para nosotros es algo malo, pero riesgo realmente se compone de riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos son las amenazas y los riesgos positivos son las oportunidades. Esto lo saben muy bien en las sociedades asiáticas, en la que para ellos la palabra crisis no es nada malo. Además, ellos argumentan que las crisis es donde se generan los grandes cambios, se generan las grandes fortunas, las grandes oportunidades. Ellos asimilan crisis a riesgo y unen amenaza y oportunidad. La inteligencia artificial nos abre en canal hacia un mundo de oportunidades y de amenazas. Pero quizá el eslabón más peligroso siga siendo el ser humano. ¿De acuerdo? El ser humano, evidentemente, es el que va a hacer un buen uso de ese cuchillo o un mal uso de ese cuchillo. Muchas veces las tecnologías y la inteligencia artificial no deja de ser otra tecnología, evidentemente es usada por humanos y cuando la usamos los humanos hacemos un fin previsto o hacemos un fin no previsto o un mal uso de la misma. Esto me gustaría dejarlo bien claro porque una de las cosas que estamos haciendo mal es humanizar la inteligencia artificial. Tú, Manu, ¿me tolerarías que te mintiera a lo largo de esta entrevista 10 o 12 veces? Pues obviamente no. La inteligencia artificial te lo está haciendo. ¿Es digno eso de llamarse inteligencia? Yo le llamaría astucia digital. Es rápida, es resolutiva, es capaz de decirte lo que quieres oír y si no cambiarlo y pedir disculpas y cambiar el discurso y decir un lo siento tantas veces como haga falta. Nosotros debemos de saber que no estamos hablando con un humano. Y nos lo han puesto delante como si fuera un humano y agradable y además en un lenguaje. Y nos estamos dejando engatusar en la mayoría de los prompts. Y una reflexión que es muy profunda. Si las calculadoras nos hicieron olvidar calcular, la inteligencia artificial nos puede hacer olvidar pensar. Y ahí es donde estriba también el problema, que al final la inteligencia artificial, que es una herramienta valiosísima, bien usada, volvamos a los errores de siempre. Yo no sé si recordarás, porque eres muy joven, pero al principio de Internet, cuando alguien le ponía Internet, ¿qué es lo primero que quería buscar? Manu, el Museo del Louvre o... Ya. ¿Vale? Pues con esto nos va a pasar lo mismo. ¿De acuerdo? No, es 100% mi línea de pensamiento. De hecho, parte de mi trabajo va en ese gobierno de la inteligencia artificial, porque, bueno, pues mucha gente, muchas empresas
tienden a tenemos que implantar inteligencia artificial porque todo el mundo lo está haciendo y si no nos quedamos fuera, ¿no? Y esas ansias de querer hacerlo y querer hacerlo rápido hacen que lo que estás comentando exactamente, ¿no? Que no te pares a pensar qué estás haciendo. O sea, primero, ¿por qué quieres utilizarla? Segundo, ¿para qué? ¿Has priorizado dentro de tu negocio? ¿Has de alguna manera llegado a una conclusión de que aquí nos conviene utilizar inteligencia artificial? Tercero, ¿qué datos voy a meter? ¿No? ¿Dónde están esos datos? ¿Cuál es la jurisdicción de esos datos? ¿Qué evidencias voy a tener de todo lo que está pasando? ¿Quién me va a hacer esa supervisión humana dentro de la empresa? ¿Quién va a tener responsabilidades? Igual que existen los planes de continuidad de negocio, que bueno, esto daría para mucho, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, hoy el sistema puede funcionar bien, pero mañana puede meter un sesgo porque haya cambiado cualquier cosa y deja de funcionar bien. ¿Quién es el responsable de detectarlo? ¿Quién es el responsable de cambiarlo? ¿Quién es el responsable de que esto no afecte a tus clientes, ¿no? Y se haga bien. Entonces, yo todo esto lo estaba hilando perfectamente con lo que estabas diciendo. Creo que la inteligencia artificial nos debería llevar a cuestionarnos nuestra propia inteligencia y a hablar de la inteligencia real. Porque la inteligencia artificial no es despedir personas y que una máquina haga las cosas. O la inteligencia artificial no es, oye, pues ahora yo le meto mi Excel, le meto mi tarea, le meto mi rutina y menos curro que tengo en mi día a día. Eso no es la inteligencia artificial. Entonces, en tu opinión, ¿cómo se puede gobernar la inteligencia artificial sin postureos? Basándonos en principios, hombre, eso es. Hay dos normas, la ISO 38507 de gobierno de la inteligencia artificial y la ISO 42001 que es la ISO de gestión de la inteligencia artificial, y son marcos absolutamente diferenciados. Una va al board, al consejo de dirección, y me gustaría, llegados a este punto también, para gente que no esté demasiado al corriente de esto, de establecer la diferencia entre gobierno, gobernanza y gestión, porque se malinterpretan. Normalmente andamos muy confundidos y oigo a muchísima gente por ahí que se equivoca. Y para ello voy a poner un ejemplo, yo creo vamos, que viene ni al pelo, y que todo el mundo entenderá para distinguir entre gobierno y gobernanza. ¿De acuerdo? Gobierno es gobernar, gobernanza es el acto de gobernar, o sea, el acto, la vía de ejercer gobierno. Con esto quiero decir que un día mi hermana me dijo: tu sobrino ha entrado a trabajar en un banco, había hecho derecho y entró a trabajar en una sucursal bancaria de director. Fabuloso, maravilloso, yo más contento, además es mi ahijado y la verdad es que fue una alegría familiar. Pero mi hija me dijo: ya es bancario, o ya es banquero, perdón. Y entonces claro, yo me quedé mirando y digo: no es banquero, es bancario. Banquero es botín. Mi hermano se cabreó y todo, porque no lo entendía. Dije: no, vamos a ver, es que hay una diferencia. Gobierno es quien tiene la decisión y quien toma las decisiones. La gobernanza, yo muchas veces los defino, y yo la ejerzo, y yo también trabajo mucho en el ámbito de gobernanza, son los escribanos persas que escribimos las políticas y que de alguna manera vigilamos que a través de las políticas la gestión lleva a cabo el comportamiento deseado por parte de la alta dirección. Y punto. O sea, los que estamos en gobernanza somos los que de alguna manera establecemos los mimbres para que haya un adecuado gobierno. Y luego la gestión es la que se responsabiliza de la ejecución de estrategia y de llevar a cabo las tareas necesarias y sobre todo de la medición. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar estos tres aspectos. Porque mucha gente se cree que la estrategia reside en la alta dirección, en el gobierno, y es mentira. Es mentira. El gobierno decidirá de la gestión la estrategia que ésta le proponga, pero de lo que se encarga gobierno es del propósito organizacional. Y esa es la ISO 37000 de buen gobierno corporativo, donde pone negro sobre blanco todo esto que estoy diciendo y que afirma que la gestión es una cosa, perdón, la estrategia es una cosa de la gestión. Lo que tiene que tener el gobierno es claramente el propósito definido, ¿de acuerdo? Y establecer las políticas, los procesos, procedimientos y marcos de referencia necesarios para que se cumpla ese propósito en el ámbito de toda la organización. ¿A través de qué? A través de una estrategia que será la gestión la que las ponga. Pero fíjate, ¿cuánto mides, Manu?
No me lo, 1,80. no me lo digas. Digo al cabo del día. Ah, Esa pregunta hazla y verás como la mayoría de la gente no mide ya. nada. Y si partimos de la base que para mejorar hay que medir, si no mides, no mejoras. ¿Te estás Es que lo que no mides no existe porque no lo sabes. así de claro? Hay otra gente que dice, no, es que yo hago mejora continua. Digo, ¿cuándo? Cuando me equivoco, pues te tendrás que equivocar continuamente para hacer mejora continua. O sea, despropósitos. Yo esa pregunta la hago a muchos comités, a muchos consejos, a muchos equipos de gestión. Le digo, ¿cuánto medís? Y todos empiezan unos 50, unos 70, unos 70. No, 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 no. Al cabo del día, ¿cuánto medís? Vamos a ver, si no tenemos tiempo para nada, ¿cómo vamos a tener tiempo para medir y cómo vamos a tener tiempo para sacar conclusiones sobre lo que medimos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿El fin de semana? ¿El domingo por la tarde? ¿El lunes llegamos una hora antes? Es que estamos muy mal organizados en el trabajo. Nos confunde absolutamente el run, 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 run. Y no nos deja, los árboles no nos dejan ver el bosque. Cuando realmente si invirtiéramos el tiempo necesario en establecer, como bien decía al principio, esas asignaturas necesarias para llevar a cabo una gestión y aplicar en función de esa gestión y de esa medición una adecuada mejora continua, entonces es cuando realmente saldríamos de chapotear en el barro y empezaríamos a conducir las organizaciones hacia el logro de sus objetivos estratégicos. Mientras no hagamos eso, no vamos a poder salir del fango. Hace poco estuve en una reunión de directivos en la que uno de los directivos dijo, señores, esto es extremadamente importante, esto es estratégico, esto es vital para la organización. Les pido que se queden fuera de horas de trabajo para hablar de ello. Dije, si fuera estratégico, si fuera importante y si fuera vital, se hablaría de ello en horas de trabajo. No me... Efe Es que estamos muy confundidos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, mira, mi padre era una persona muy rigurosa, era una persona realmente. Y dicen que un hijo tiene que ser la versión mejorada de su padre. Yo no lo he sido, ni muchísimo menos, pero bueno, siempre lo he intentado. En alguna cosa sí, ¿de acuerdo? Y mi padre siempre decía, tenía un mantra, me decía, Javier, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Pues bien, yo creo que he sido un poco la versión mejorada de mi padre porque tengo el mantra de un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo. ¿De acuerdo? Fíjate, cuando yo implanto una política en una organización, sea de lo que sea, normalmente las primeras políticas que implanto yo son las derivadas del cambio organizacional. Porque claro, el cambio organizacional es muy importante en las compañías. Pues tenemos una política de vestuario, una política de horario y de aquello que impacta en la cuenta de resultados y permite la supervivencia de la compañía, que es el cambio organizacional, no tenemos política. Es que es para matarnos. ¿Vale? Por lo Ujú. tanto, una política de cambio organizacional, de cómo va a ser la arquitectura del cambio organizacional, y a partir de ahí yo sé que tengo que poner una hora a la semana durante las próximas 4 semanas a vigilar su cumplimiento, a revisar los aspectos y mejoras, a acabar de pulir y a perfeccionar. Durante el segundo mes será un slot de una hora cada 15 días. Eso el segundo y tercer mes. A partir del tercer mes será un slot al mes. Y sé que lo tengo que hacer y sé que lo tengo que destinar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Eso es establecer un adecuado programa de implementación de una política. Pero como se lleva a cabo un proyecto de implementación de una política, se pone en marcha la política, nos olvidamos y a los 6 meses nos dice la gente que no se está cumpliendo. Y seguimos ahí. Y seguimos To dándole. Y son cosas muy simples. Y claro, mi agenda está amueblada en base a slots. Yo llego a esa hora, hago lo que tengo que hacer, cierro y me voy. Y no me llevo nada a otro sitio donde no tenga que estar. Pero hay gente, no, este fin de semana lo hago, el domingo por la... Vamos complicándonos la vida por querer tener una agenda en blanco cuando esa es la verdadera trampa que tenemos delante de nuestros ojos. No tener organizada la agenda laboral, no tener organizada una agenda que cuando queramos nos la podremos saltar, pero que nos va a permitir a nosotros dosificar
en su justa medida los tiempos para cada cosa que realmente tengamos que hacer. Si no, estaremos en el lodazal comiendo, friendo, comiendo y friendo, comiendo y friendo, sin darnos cuenta de que nos quedan 2000 semanas, 1999 semanas, 1998 semanas, y así en una cuenta atrás que todos iniciamos en el momento de la. Totalmente. Haciendo una reflexión un poco por todo lo que has dicho, ¿no? Has hablado de aprender, has hablado de enseñar, has hablado de planificar, has hablado de gestionar, has hablado de gobernar, has hablado de muchas cosas. ¿Cuál es el hilo conductor de todas ellas? ¿Qué es lo que te gustaría dejar como tu pequeño trozo? Esto es lo verdaderamente importante, este es el hilo conductor de lo que yo quiero dejar para que el mundo sea un poco mejor. Que te sientas satisfecho de lo que has hecho en tu vida, ¿de acuerdo? No, no hay que buscar grandes, no, yo hacer un monumento, no, realmente que tú te sientas satisfecho. Hay muchísima gente que en los albores de la muerte, ¿vale? La ve pasar toda su vida, ¿de acuerdo? Y normalmente eso le cambia. Que no tengas que pasar por ese trance. Simplemente mira tu vida, ¿qué has hecho? Y sobre todo, una de las cosas que hago yo mucho es decir, cuando estamos haciendo yo, como digo, trabajo asesorando a consejos, a directivos, a miembros de la dirección, muchas veces les digo, mira por la ventana. Dice, ¿qué pasa? Digo, mira, estás tú pasando por ahí abajo, ¿ves? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Es dentro de 10 años. La gente no se lo ha pensado, ni siquiera se lo ha planteado. Digo, ¿con quién vas? ¿De qué coche bajas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? O sea, imagínate a ti mismo. Y una vez tengas claro ese modelo as is perdón, to be de ti mismo, traza una hoja de ruta. ¿Qué te hace falta? ¿Casarte? ¿Divorciarte? ¿Irte a otro país? ¿Estudiar una carrera? Todos los días se te van a regalar 24 horas. No para que tú de alguna manera los malgastes, a no ser que quieras. Yo malgasto muchos días, ¿eh? Yo, perdón, días, no, horas. Malgasto muchas horas. Digo, pues esta me la malgasto. Y esta también, ¿de acuerdo? Y de alguna manera llénalas de satisfacción, que te vayan conduciendo a algo, pero ir sin rumbo, sin deriva. O sea, la deriva, yo creo que es lo que mayores patologías psicológicas, ¿de acuerdo?, acaba produciendo en el ser humano. Y de alguna manera que cada hora que tú destines, que sea una hora de calidad. La hora que estés con tus hijos, que no estés pensando en el trabajo, que estés 100% a tus hijos. La hora que estés con tu pareja, que sea una hora de calidad. La hora que sea de docencia, que sea una hora de calidad. Darlo todo. Porque hay otra cosa. Hay una ley, que es la ley de Peter, que dice que toda tarea consume la mayor cantidad de tiempo destinada para ella. Acótalas. Si tenemos el fin de semana para hacer un informe, habremos pringado todo el fin de semana. Si tenemos 3 horas, lo haremos en 3 horas. Si lo hacemos en 1 hora, es decir, acótala, porque tú y tu gente tenéis que tener la dosis adecuada de cada una de las cosas que os gustan y os hacen disfrutar. ¿De acuerdo? Y cuando le pones hora, le pones nombre, le pones apellidos. Cuando conoces el marcador, un equipo siempre juega distinto, juega mejor. Por lo tanto, lo único que te digo yo es que tengas claro hacia dónde quieres ir, porque es la única forma de conseguir llegar. Me encanta cómo lo has hilado. De hecho, me ha recordado una frase de un muy buen amigo mío que me dijo hace poco y que me gustó muchísimo. Y es que somos lo que amamos y no lo que nos aman, ¿no? Y que podemos amar. Bueno, hay muchas cosas que podemos amar, claro está, pero el tiempo, hemos hablado de lo valioso que es el tiempo, ¿no? Es una cosa única, que todo el mundo tiene las mismas 24 horas en el día y que nadie sabe lo que le va a pasar mañana, ¿no? Entonces, me gustaba también sacar esa frase, amemos nuestro tiempo, cuidémoslo, gestionémoslo, ¿no? Gobernémoslo, gobernémoslo, ¿de Y acuerdo? gobernémoslo, correcto. Decidamos en qué queremos gastar nuestro tiempo. Habrá tiempo, evidentemente, que no podremos gobernar. Diremos, esto lo tenemos que hacer así porque tenemos, no sé, una persona dependiente o tenemos un trabajo que no nos gusta, pero el gobernarlo ya nos obliga a darnos explicaciones
a nosotros mismos de por qué lo estamos dedicando a una determinada cosa. Y ese matiz es el que realmente te hace cambiar el chip, el que te hace dueño de tu tiempo. También es cierto, y me gustaría dejar un mensaje a todos, de no intentar cambiar aquello que no se puede cambiar. Si nos ha tocado un jefe tonto, nos fastidiamos. Si tenemos un vehículo viejo, pues intentamos mejorarlo. Si, es decir, no nos enfrentemos a batallas que vamos a perder. Ahora bien, cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Analicemos aquello que podemos cambiar y cambiémoslo, que veremos que empezaremos a notar muchísimos avances. Es decir, no nos desgastemos en lo que no podemos cambiar y cambiemos aquello que sí que podemos cambiar. Ahí no se permite que seamos asépticos. Ahí es donde realmente tenemos que incidir. Qué importante, qué importante. Y bueno, gobernando el tiempo, nos estamos acercando al fin de esta charla porque no quiero, quiero gobernar bien el tiempo que te había prometido que íbamos a estar. Entonces, bueno, pues como cierre del episodio, te voy a dejar que cierres libremente con lo que nos quieras contar a todos los que ven o escuchan este programa. Como siempre, sí que te voy a pedir que nos dejes al menos una persona, si quieres dos, que te motiven verlas en este formato, que te guste verlas, que puedan venir aquí y que podamos seguir aprendiendo todas estas cosas tan importantes y tan interesantes. Y luego, pues, ese regalito virtual que pedimos, ¿no? En forma de lo que quieras, pues una película, un libro, una frase, una serie, una cita de un poema, de una reflexión tuya o cualquier cosa que yo no haya dicho. Son simplemente ejemplos para que, bueno, pues nos lo podamos guardar con nosotros y podamos aprender de ello. Así que todo tuyo, tu espacio para cerrar. En principio, mi mayor consejo es, la mediocridad es una decisión personal. Yo hace muchísimo tiempo que tomé la decisión de no ser mediocre. Respeto a aquel que quiera ser mediocre, pero no comparto con ellos ni un minuto de mi tiempo. Yo creo que hemos venido a hacer algo grande, tenemos capacidad de hacer algo grande, todos tenemos talento, a lo mejor alguien no ha encontrado el suyo, pero todos hemos nacido con un don y hay que encontrarlo. Lo que no nos podemos permitir es malgastar miserablemente esas 24 horas que nos regala la vida cada salida del sol, ¿de acuerdo? Hay que tomar opción, no podemos estar. Hay mucha gente que me dice, ya, pero es que muchas veces mi jefe me rompe la agenda de lo planificado. Bien, puede que eso pase, pero eso no pasa siempre. No planificar por ese riesgo realmente es lo absurdo. Hay una escena de Carlitos y Snoopy que me parece especialmente significativa llegado a este punto y además me encanta, en el que están en la casita de Snoopy, están arriba Carlitos y Snoopy viendo una puesta de sol, ¿de acuerdo? Y sabéis que Carlitos es un brasa, es un poco pesado, y Carlito le dice a Snoopy, Snoopy, ¿sabes que un día nos vamos a morir? Y entonces Snoopy se le queda mirando y dice, ya Carlitos, pero el resto de días no. Y es verdad, es que el resto de días, cuando no te rompa la agenda algo, vas a ir absolutamente bien amueblado. Es más, tienes todo el poder del mundo para un día decir, hoy me salto toda la agenda porque eres tú quien la gobierna, ¿de acuerdo? Y ya te habrás puesto en los medios necesarios. Fíjate que si te saltas esto, lo más importante es que sabrás lo que te has saltado y luego puedes recuperar y puedes de alguna forma volver a tomar el control. Por lo tanto, ese es un consejo. Y otro consejo muy importante, o ya las citas, me gustaría que contarais con dos personas que yo creo que son ejemplares monstruos gigantes, personas, vamos, de las que he aprendido muchísimo, gente que admiro, ¿de acuerdo? Que de alguna manera también tienen una capacidad de difusión, de evangelización, aman lo que hacen. Ojo, que eso es muy importante. Yo, la última asociación en la que estaré, porque estoy en muchísimas, la que crearé al final, cuando ya tenga tiempo que dedicarle más a este tipo de ocio, será la asociación de personas que aman lo que hacen, porque eso tiene que salir bien seguro. Para ser sobresaliente en algo tienes que amar lo que haces. Pues son dos personas que aman lo que hacen, que son Domingo Gaitero, que es una de las personas
muy experta en gobierno, información y tecnología, de las mejor preparadas de España, pero además una persona excepcional y una de las personas que más sabe de calidad. Y luego Marta Martín García, una persona muy involucrada en todo lo que son tiene una sección que se llama Mentes Divergentes, donde habla de TDAH, habla de autismo, habla de características especiales de las personas con un enfoque divulgativo que me parece absolutamente bárbaro y que debéis también de escuchar. Yo creo que son dos personas que de alguna manera tienen que pasar por aquí porque pueden aportar mucho a la audiencia desde un punto de vista humanista, nada de postureo, sinceridad y de alguna manera compartiendo experiencias, que es lo que más vale la pena de este tipo de encuentros. Y por lo demás, nada, recordaros que hace una hora que empezamos, ahora estamos a una hora más cerca del final. Espero que todos viváis la vida que tenéis que vivir, pero sobre todo que la gocéis, que sea lo más larga posible, por supuesto, pero si atendemos a medias, sabemos que son 4.000 semanas las que vamos a estar en esta pequeña bola dando vueltas al sol y hay que disfrutarla y hay que sentirse plenos, hay que sentirse satisfechos. Y mucho de lo que nos pasa, muchísimo, es por nuestra actitud o por nuestra inacción. Por lo tanto, os invito a verlo desde este punto de vista, incidir y gobernar cómo queréis que sucedan los días a partir de ahora. Y para ello os recomiendo un libro, ¿de acuerdo? En Trainers Load Governance, que es la metodología de gobierno y gestión del tiempo que hemos desarrollado y que de alguna manera os va a dar las pautas. Es un libro de principios que os va a decir cómo lo estoy aplicando yo, cómo lo he venido aplicando yo, basado en vivencias personales y que en muchas de las ocasiones ayuda a desatascar miedos, poner en marcha iniciativas y, en definitiva, vivir una vida muchísimo más satisfactoria. Pues Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado, por esta filosofía de vida, por dedicarnos este slot de tiempo a todos nosotros. Quiero agradecer, por supuesto, también a toda la gente que está detrás, viéndonos o escuchándonos. La verdad es que no paro de recibir mensajes de ánimo, de que les está encantando el formato, las entrevistas, todo lo que contáis. Entonces, muchísimas gracias a vosotros también. Y Javier, mira, me quedo con mil cosas de esta charla, pero me quedo con un aprendizaje, eso que decías que tú eras aprendedor, y es que tenemos que gobernar bien nuestro tiempo, tenemos que decidir cómo utilizar nuestro tiempo y tenemos que hacer las cosas que nos gustan para poder querernos a nosotros y querer a los demás. Es con lo que me quedo y Y, muchísimas gracias. y acordaros que la vida no es un proyecto. Life is portfolio. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.